Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ¿cómo no darte gracias en esta tarde? ¿Cómo no bendecir tu nombre, Señor, si tú eres bueno, Señor? Tú eres un Padre bueno, Señor, que tiene misericordia y que se compadece, cual Padre, dice tu palabra, de sus hijos. Gracias, Señor, porque sabemos y podemos y hemos escuchado, Señor, y cada uno de nosotros podría dar testimonio, Señor, de tu protección, de tu cuidado, Señor, de tu amor para con nuestras vidas y expresar, Señor, cada uno de nosotros nuestra seguridad y nuestra confianza en ti. Gracias, Señor. Gracias porque en medio de todo lo que podemos estar viviendo y aún, Señor, las cosas que solo tú sabes y conoces, podemos decir que tú eres nuestro amparo, nuestro refugio en las tribulaciones. Tú eres, Señor, nuestra protección y nuestro cuidado. Gracias, Señor, por cada uno de estos testimonios que glorifican tu nombre. Gracias, Padre, por la bendición de poder estar reunidos un sábado más a través de este medio. Gracias, Señor, por todos aquellos que se han podido conectar, Señor, y oramos por aquellos que aún no lo logran, Señor, para que tú también pongas tu mano en ellos, Señor, y no haya tropiezo, Señor, en ese intento, Señor, que todos podamos conectarnos, Señor, que cada familia representada en nuestro distrito Salvador pueda estar en sintonía, en un mismo espíritu y en un mismo sentir para recibir de ti, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por este día. Padre, pido tu bendición, tu protección, tu cuidado para cada hogar también presente en esta reunión. Que tú bendigas a cada familia presente hoy, Señor, y aquellos aún que no se han podido conectar, pero que son parte de esta familia, que tú les bendigas. Señor, oramos por aquellos que están en Colombia, en Ecuador, en Brasil, Señor, por los que están en Chiloé, por los que están en todo el territorio nacional, que están conectados en este momento, Señor, en los diferentes lugares, que solo tú sabes, Señor, hasta dónde llega y puede alcanzar esta señal. Pedimos que tú bendigas, Señor, este tiempo. Padre, te damos gracias también, porque sabemos que en estos tiempos, Señor, nuestra seguridad y nuestra confianza viene de ti, Señor, que tú eres nuestro proveedor, nuestro sustentador. Señor, yo te doy gracias por todos aquellos que fielmente, Señor, cada mes diezman, Señor, y ofrendan para que este ministerio pueda seguir adelante. Señor, bendice sus vidas, bendice sus familias. Señor, que en este tiempo tú bendigas, Señor, cada hogar, cada familia, Señor. Que tú bendigas, Señor, la fidelidad de cada uno de tus hijos, Señor. Porque sabemos que tu sostenimiento, Señor, nuestro sostenimiento, Señor, familiar y aún de nuestra casa, de nuestra sede, viene de ti, Señor. Por eso te damos gracias, Padre, alabo y bendigo tu nombre y que tú bendigas también en la ofrenda en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Sí, pero creo que la información la había dado la semana pasada, pero si no está claro, vuelvo a decir, como obviamente no nos podemos juntar, no podemos ir al distrito, las personas que quieran ofrendar lo pueden hacer por o diezmar por, bueno, transferencia, pueden poner ofrenda sábado o ENFA 28 de marzo, ¿ya? Para saber a qué corresponde ese dinero o esa transferencia, ¿ya? Y cualquier duda lo pueden consultar con Patricia Villaseñor. Bien, quiero compartirles un tema en esta tarde que tiene que ver con lo que estamos viviendo, ¿sí? Y es aprender a confiar en Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades,
La verdad es que todo esto que nosotros hoy estamos viviendo, ya sea como nación y a nivel global, no es algo nuevo. O sea, ¿en qué sentido? En que siempre ha habido situaciones en el mundo que obviamente nos han y que han afectado a la sociedad, a las personas. No es primera vez que sucede. Y por ello que la Biblia en muchas partes, ¿sí?, vemos cómo Dios siempre, si es válido decir, ha alentado a su pueblo y lo ha animado por medio de su palabra, por medio de los profetas, a confiar y a descansar en el Señor en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de situaciones que son, porque son las cosas que nos sobrepasan, aquellas cosas que nosotros no podemos controlar y no está en nuestra capacidad, no está en nuestra condición poder manejar y menos controlar. Y quisiera compartirles algunos versículos para que ustedes, si lo quieren anotar, de todas maneras va a quedar grabado, pero Isaías 41 del 10 al 13, para, si usted lo apunta, ya vamos a ir viendo. Mateo 5, 45. Hebreos 1, del 1 al 2. Romanos 6, 23. Hebreos 4, del 15 al 16. Perdón, me salté uno. Isaías 45, 9. Bien. Podemos partir haciendo una pregunta. ¿Por qué nos desesperamos tanto en el sufrimiento? ¿Qué pasa? Que ante situaciones difíciles, situaciones que nos sobrepasan, que sentimos que de alguna manera, o más que sentimos, sino que efectivamente vemos que no tenemos el control, o no sabemos cómo enfrentarla, cómo manejarla. ¿Por qué nos desesperamos tanto? ¿Por qué? ¿Qué sucede con nosotros? ¿Y por qué ante estas situaciones, en nuestro caso, considerando que somos hijos de Dios, que hemos creído en el Señor y hemos puesto nuestra confianza en Él, porque también somos susceptibles de aquello, ¿por qué se nos olvida que Dios nos invita a confiar en Él? Porque en toda la Biblia nos habla. Yo hice un trabajo de investigación y descubrí que la palabra no temas en la Biblia, no voy a decir adivine porque eso no está bien, pero calcule usted cuántas veces, o imagínese cuántas veces aparece en la Biblia la palabra no temas. ¿Saben cuántas veces? 365 veces. ¿Le dice algo eso a usted? Que aparezca 365 veces la palabra no temas en diferentes contextos y situaciones. 365 veces. El año está constituido por 365 días. O sea, un no temas para cada día de nuestra vida. ¿Será que eso fue de casualidad que Dios lo permitió ahí en la palabra? Definitivamente no, ¿cierto? Porque Dios conoce nuestro corazón. Y Isaías 41, del 10 al 13, dice lo siguiente. Probablemente es un pasaje que hemos leído muchas veces, pero la palabra de Dios siempre es oportuna. Dice, primeramente, no temas porque yo estoy contigo. Dios hablándole al profeta para su pueblo. No temas porque yo estoy contigo. Y esa palabra también es para nosotros el día de hoy. El día de hoy, el día de ayer, el día de mañana, de pasado y hasta que Él venga. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. A veces las situaciones que vivimos o nos toca enfrentar como que nos hacen desmayar, ¿cierto? A veces hemos expresado situaciones que nos sobrepasan como
¿Cómo la hemos experimentado en nuestro cuerpo? Como que se nos ponen los pies de lana, así como que, ¿sí? Nos sobrepasan, nos hacen casi desmayar. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios le está hablando al profeta. Isaías, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Sí? Yo creo que todos cuando éramos niños, ¿sí? Ya sea nuestro padre o alguien, ¿cierto? O algún referente ante una situación de temor, de una situación difícil, cuando estábamos, o algún primo mayor, en fin, en alguna situación de peligro, entre comillas, cuando nos sentíamos acompañados por alguien más grande que nosotros, nos sentíamos seguros, ¿cierto? Pero cuando no estaba esa persona que nos daba seguridad, obviamente que nos sentíamos indefensos, nos sentíamos completamente vulnerables. Y así es Dios con nosotros. Dios le dice al profeta, no temas, porque yo estoy contigo. Y nosotros no vemos al Señor, pero sabemos que está con nosotros. Y esa es nuestra confianza. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Miren qué importante esto. Esto es una promesa del Señor. Siempre te ayudaré. Pero Señor, cuando pase esto, pero y si pasa esto otro, y si acá, y si esto, y si no funciona, siempre, siempre es siempre. Y es Dios quien lo está prometiendo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es la justicia de Dios que asiste, que nos asiste y nos protege, como cuerpo, como familia, como iglesia, ¿sí? En lo personal. La justicia de Dios está para sostener nuestra vida, para asistirnos, para protegernos. Su justicia. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo. ¿Y qué sucederá? Y no los hallarás. Serán como nada. Miren, serán como nada. ¿Quiénes? Ustedes que están en sus trabajos afuera, en el mundo laboral, más expuestos en el mundo, se enfrentan a situaciones a lo mejor en donde se ven expuestos a ciertas contiendas y situaciones de roce, de conflicto, ¿sí? Ya sea con jefatura o compañeros, con sus pares, y Dios dice que si alguien contiende con nosotros, ¿sí? No le va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos defiende. Dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías, sabemos que Isaías es un profeta de Dios del Antiguo Testamento, el profeta mayor, porque su libro, el libro de Isaías, es el libro de los profetas del Antiguo Testamento más extenso, por eso se le llama el profeta mayor. No es porque Isaías era el más viejo. Si miramos para atrás, todos eran viejos, porque ya no existen, ¿cierto? Pero el profeta mayor. Isaías era un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios. Pero Dios le dice todo esto a Isaías, porque en los tiempos de Isaías ser profeta es como ser profeta en este tiempo. Nosotros somos profetas, usted y yo somos profetas en este tiempo. Cuando Jesús le habla de la parábola del rico y Lázaro, y el rico dice, manda a alguien, ¿cierto? Que vaya de los muertos, que vaya y le avisa a mi familia. Y Jesús le dice, a los profetas tienen. ¿Sí? Nosotros somos los profetas de este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad de entregar un mensaje de esperanza. Obviamente que, al igual como los tiempos de Isaías, era más difícil el tiempo de Isaías, porque la gente no aceptaba a los profetas, los mataban, los apedreaban, los rechazaban, en fin, eran juzgados por la gente injustamente por la labor que ellos hacían, porque tenían que ir
y llevar la palabra de Dios al pueblo. Y generalmente, por la conducta del pueblo de Israel, que es similar a la nuestra, no siempre el mensaje que Dios tenía que entregar a través de los profetas era un mensaje como para decirle al pueblo, sigan así, sigan adelante, no cambien en nada, están súper bien, vamos, que se puede. No, generalmente no era ese el mensaje que Dios le da al pueblo, ¿sí? Entonces, obviamente, que ser profeta no era un trabajo muy grato, en el sentido de lo que implicaba, ¿sí? Y Dios le está hablando a este hombre porque sabía que el trabajo que él tenía era difícil, ¿sí? Estaba viviendo en medio de un tiempo donde la gente se había corrompido, el pecado sobreabundaba, y ahí la gracia de Dios se manifestaba por medio de los profetas. Entonces, a ese profeta, a ese hombre de Dios, Dios le está diciendo, no temas, Isaías, ¿sí? Porque yo estoy contigo. Pero nosotros no somos diferentes a Isaías. A nosotros también nos pasa. Y si Dios dejó 365 veces la palabra no temas desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, ¿cierto? Esa palabra es porque Dios conoce nuestra realidad, Dios conoce nuestro corazón. Y creo que en este tiempo no hay excepción en las personas que no haya generado toda esta situación un temor. Es imposible que no haya generado temor, inseguridad. Aún, podríamos decir, aún a los más fuertes en la fe, a los más, ¿sí? A los más espirituales, a los que tienen más fe, a todos por igual, porque obviamente es una situación difícil, es complejo. Hay cosas que ya podemos visualizar, que podemos, son tangibles, que son efectos de todo esto que estamos viviendo. Entonces, no es simplemente imaginación, no es una sensación, sino que hay cosas concretas. Pero la confianza, la fe que Dios demanda de nosotros tiene que ir. Debemos entender que Dios nos llama a confiar en Él. Y vamos a ir desglosando este pasaje para ver cómo Dios nos quiere hablar a nosotros hoy a través de esta palabra. Dice Mateo 5:45, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué vemos aquí? Que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios misericordioso. Dice que hace salir el sol sobre malos y buenos, ¿sí? Hace llover sobre justos e injustos, ¿sí? Dios, sí, sería otra cosa. Pero estamos viviendo el periodo de la gracia. Estamos en la gracia de Dios, el periodo de la gracia hasta antes que... Porque en este tiempo Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover sobre justos e injustos. No hace excepción en ese sentido. Pero, ¿cuál es la diferencia? Y lo que aprendemos en el inicio de nuestra vida cristiana, lo vemos en la primera cita, la primera cita del CD, en la segunda cita, que nuestra relación se establece con el Padre por medio de su Hijo. Y hay pilares, hay 5 pilares que nos dan seguridad para construir nuestra vida. Y la primera de ellas es tener clara nuestra paternidad, la paternidad de Dios, que Dios es nuestro Padre, que Cristo vino a establecer una relación, a enseñarnos, a relacionarnos con Dios como Padre. Y eso es lo que explica cuando Jesús, los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús, ¿por qué les enseña de esa manera? Sabemos que el mundo religioso, católico, el Padre Nuestro básicamente nos enseña, y lo que Jesús nos enseña a través del Padre Nuestro, que nuestra relación con el Creador debemos entenderla y entender nosotros que Él es nuestro Padre. Eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. Por eso le dice, vosotros cuando oréis, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, ustedes deben entender que Dios es su Padre.
¿Sí? Es Dios, pero es Padre. Eso es lo que vino de comunión que había entre Dios, el Creador, y Adán. Entonces, debemos entender que Dios es nuestro Padre. Y el proceso de la vida cristiana tiene que ver con esto. O sea, la sanidad interior en nuestro corazón, la sanidad interior necesaria para sanar las relaciones con los demás, para sanar mi relación con mi Padre biológico, terrenal, para sanar mi relación con mis hermanos, con mi madre, con todas aquellas personas que probablemente vi afectada mi vida, mis emociones, parten a través de una relación con el Padre. Por eso es que es tan importante entender que Dios es nuestro Padre. Porque en la medida en que eso se revele a nuestro corazón, vamos a poder establecer relaciones horizontales con nuestros semejantes, con nuestros pares, de manera adecuada. Es tan importante que nosotros entendamos que Dios es nuestro Padre, porque eso va a darle seguridad a nuestra vida, a nuestro corazón, va a darnos seguridad y libertad en nuestras relaciones, en las relaciones con los demás, con nuestros pares, con las personas que estén sobre nosotros, en fin, es sumamente importante esto. Por eso este aspecto debemos considerarlo. Mis problemas y las promesas de Dios. Isaías 41:10 que acabamos de leer dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es increíble cómo Dios le habla al profeta, pero el profeta ya está en la presencia del Señor. Y esta palabra es para nosotros hoy. Isaías escribió esto de Dios, lo recibió de Dios y lo dejó aquí en su libro. Pero esta palabra es para nosotros hoy. Y lo que Dios nos quiere decir es claro: no temas, ¿sí? No debemos temer porque la presencia de Dios está en nosotros. Eso es lo que Dios le dijo a Isaías: porque yo estoy contigo. Si nosotros tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Señor, cómo se manifestaba o cómo estaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Primero, ¿cierto? O mientras estuvieron en el desierto, sobre una columna de nube en el día para cubrirlos del sol, para que no se fatigaran por el sol, y en la noche una columna de fuego para cubrirlos del frío del desierto. Y así se manifestó la presencia de Dios sobre Israel por 40 años. Y en el tabernáculo. Y en momentos y en ocasiones especiales, particulares, venía el Espíritu Santo sobre hombres llenos de Dios, como los profetas, Isaías y todos los profetas del Antiguo Testamento, o David, y venía sobre ellos el Espíritu Santo, eran llenos del Espíritu Santo, llenos del Señor, y ellos comenzaban a profetizar, comenzaban a escribir. David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió salmos, ¿sí? Salomón, sus escritos, proverbios, ¿sí? Por una acción sobrenatural del Espíritu Santo que venía particularmente en ese momento sobre sus vidas. Y eran inspirados. ¡Pum! Y vemos que toda la palabra de Dios, vemos que, y dice Efesios, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, de tal manera que el hombre de Dios sea enteramente preparado, ¿sí? Pero nosotros, a diferencia de los hombres del Antiguo Testamento, tenemos algo que es mejor aún, y que fue lo que nos dejó el Señor. Por eso el Señor dijo: os conviene que yo me vaya para enviar el Espíritu Santo. Nosotros hoy, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que está ahí, y aquellos que hemos invocado el nombre de Cristo, ¿sí? Y le hemos invitado a nuestra vida para que sea el Señor y Salvador, Él está en nuestra vida. El Espíritu Santo mora hoy, presente en cada uno de nosotros. O sea, la condición suya y mía, mayor a la que tenían los profetas y los hombres de Dios. Porque ellos en momentos especiales venía el Espíritu Santo.
y eran llenos, y ellos los inspiraban y escribían, profetizaban y declaraban el juicio de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros somos tremendamente privilegiados, bendecidos. Por eso que es importante que entendamos que la presencia de Dios está en nuestra vida. Y es lo que el Señor le decía a Isaías: mi presencia irá contigo. ¿Cuánto más hoy nosotros que tenemos a Cristo? ¿Cuánto más tú y yo que tenemos al Espíritu Santo, que podemos orar, podemos invocar su nombre y ese profeta que tú quieres que sea? Porque la obra la tiene que hacer Él, no es en nuestra fuerza. Pero hay una realidad, y es el hecho de que tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Eso va a determinar nuestra seguridad, nuestra confianza en el Señor. Aún en medio de lo que estamos viviendo, y en las cosas que hayan de suceder. Pero Él está con nosotros. Como Dios le dijo y le prometió a Isaías, Dios está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Dios ha establecido una relación con cada uno de nosotros. Tenemos una relación personal. Y eso es maravilloso. Y lo vemos en el CD, la condición de hijo, que es distinta a la relación que hoy nosotros tenemos con Cristo a la que tiene una criatura. Antes éramos criaturas de Dios, ¿sí? Porque yo ni antes de ser cristiano pensé que venía el mono, ¿sí? No. Pero hay gente que piensa que viene de los monos, ¿sí? Pero la verdad es que todos somos criaturas de Dios, porque fuimos creados por Dios. Pero la calidad y la condición de hijo, ¿quiénes la tienen? La tienen, o la tenemos. Aquellos que hemos recibido a Cristo, que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos identificamos, ¿cierto? Y esto es sumamente importante porque ahí radica nuestra dignidad. Cuando Dios dijo en Edén, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra dignidad como hombres, como seres humanos, radica en que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y yo pensaba en esto un momento atrás, y yo decía, Señor, qué increíble esto, qué maravilloso, porque tú siendo Dios mismo, el que nos creó a nosotros, el que nos diseñó, ¿sí? Se hizo hombre igual que nosotros. Se hizo como nosotros. Jesús no vino en la forma de mono, no vino en forma de elefante, en forma de jirafa, ¿sí? Jesús vino en forma de hombre, porque la dignidad del hombre y la máxima expresión de la creación de Dios tiene la figura de un hombre, de una persona con capacidad de ver, de oír, con sentidos, con emociones, con corazón, ¿sí? Entonces, tenemos una relación con Dios. Eso es sumamente importante tenerlo claro, porque eso nos va a dar seguridad. Y fijémonos en todo lo que nos promete en un solo versículo. Y nos pide y nos promete. Primero dice que no temamos. No temas. No temas. Piense, no se lo olvide. 365 veces aparece en la Biblia la palabra no temas. Así que cada día nos enfrentamos a un temor. Bueno, Señor, hay un no temas para cada día de nuestras vidas. Eso fue lo que le dijo, conocemos la historia de Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida. Y Moisés, cuando ya sabía que él iba a morir y no iba a entrar a la tierra prometida, porque Dios se lo dijo, le da unas palabras a Josué. En Deuteronomio 31, verso 8, Deuteronomio 31, 8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Moisés le dice a Josué, porque Josué tenía que tomar la posta, el bastón, porque Moisés, Dios ya le había dicho, Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida, pero voy a poner a Josué, aquel que te sirvió durante 40 años, estuvo siendo tu siervo, a él lo voy a levantar para que entre a mi pueblo a la tierra prometida. ¿Sí? Y Moisés le dice estas palabras a Josué. ¿Por qué Moisés le dijo esto a Josué?
Porque Moisés también tuvo que aprender a confiar en Dios. ¿Sí? Moisés, conocemos su historia, fue un hombre que hasta los 40 años vivió en Egipto, vivió con la nobleza, la mejor educación, el mejor roce social, las mejores escuelas, la mejor universidad, y ser de la realeza, porque no era de la high society solamente, era de la realeza, ¿sí? No era que vivía en el barrio alto nomás, no, era de la realeza. Pero es interesante cómo Dios permite que este hombre tan elocuente, tan capacitado, ¿sí?, en toda su formación que Dios permitió en ese tiempo, tuvo que pasar 40 años en un desierto para olvidarse hasta de hablar, porque cuando Dios lo llamó, ¿qué fue lo que le dijo Moisés? Le dijo: Señor, yo soy un hombre tartamudo, tardo para hablar. Se le había olvidado, ya no tenía elocuencia, ya el pedigrí de toda ese barniz real con el cual se había criado, ya no había nada de eso. Se habían pasado 40 años y estaba viejo, que no es ningún mal ser viejo, pero ya no era el hombre de 40 años seguro de sí mismo, ¿sí?, queriendo hacer justicia, ¿sí?, y apelando a todo el pedigrí y a todo, probablemente todas las condiciones con las cuales él se sentía a ese tiempo. Fue un hombre que Dios lo hizo vivir un proceso. Se convirtió en un pastor de ovejas, porque como príncipe que era, no podía Dios usarlo para sacar un pueblo de la esclavitud. Dios tuvo que formarlo y hacerlo un pastor de ovejas, oler a ovejas, perder toda esa seguridad en sí mismo. ¿Para qué? Para entonces Dios decir: ahora yo te puedo usar, Moisés, porque has aprendido a confiar en mí. Ya no puedes confiar, hasta se te olvidó hablar bien, se te olvidó hablar de corrido, Moisés. Ahora eres tartamudo, así me sirves, Moisés, porque yo soy el que formo, yo soy el que equipo. Quiero que tu confianza, Moisés, no esté en tus capacidades, no esté en tu escuela de alcurnia que recibiste en Egipto. Yo lo permití, pero yo te voy a usar de otra forma, Moisés. Mi escuela, dice el Señor, es distinta a la tuya. Ahora estás preparado, Moisés, porque ahora eres un hombre que entiende su debilidad, su incapacidad y que ha aprendido a depender de mí. ¿Sí? Por eso Moisés le dice estas palabras a Josué. Él había tenido su propia experiencia y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros también, tener nuestra propia experiencia con Dios. ¿Sí? Moisés fue mentor de Josué. Es importante también valorar aquello. Josué siempre estuvo ahí debajo de Moisés. ¿Sí? Jorge siempre dice, a modo de chiste, dice: el viejito tiene que haber sido jodido, porque era un viejito Moisés. ¿Sí? Pero ahí Josué estuvo, sí, líder, como tú digas. ¿Sí? Tiene que haber tenido sus mañas el viejito, no lo dice la Biblia. Pero Josué fue humilde, fue dócil. Y cuando Dios dijo: el viejito me lo llevo, ahora Josué, sube, te toca a ti. Y Josué dijo: pero Señor, Moisés es un gran líder, es un referente para todo Israel. Señor, ¿qué voy a hacer yo? Y ahí Dios le dice: tranquilo, Josué, también tienes que vivir tu proceso, ¿cierto? No debemos temer. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Miren, cuando dejamos que el temor tome lugar en nuestro corazón, es una señal de que hemos sacado nuestra seguridad y nuestra confianza en el Señor. ¿Sí? No podemos darle lugar a temor, ¿cierto? Si el temor viene a tu corazón. ¿Ah? Si el temor viene a tu corazón, dile: no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. ¿Sí? No hagan comentarios, por favor, sobre la afinación.
no debemos temer, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él, el Dios de la gloria, está con nosotros. Los profetas, hombres como Isaías, ¿cierto? Les tocaba hablar en nombre de Dios y lo agarraban a piedrazos y estaban dispuestos. Y nosotros tenemos al Señor desde el día en que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Él está ahí, ¿sí? Está en nuestro corazón, está en nuestra vida. Que no desmayemos porque Él es nuestro Dios, que te esfuerzo. No desmayes, Él le esfuerza, Él nos esfuerza. Siempre, y esto es promesa, siempre te ayudaré, siempre. Lo dice algunas veces, cuando estoy muy acogotado, ahí todo es igual. Pero cuando no, ahí te voy a dejar patalear un rato. ¿Sí? Siempre, siempre te ayudaré. ¡Qué maravilloso! Señor, siempre, siempre. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con todas estas promesas y con toda la ayuda que hemos recibido de Dios, ¿por qué tememos? ¿Sí? ¿Por qué tememos entonces? ¿Por qué no confiamos en el Señor? Si Dios nos ha dado tantas promesas maravillosas, ¿por qué tememos? Porque creo, y vuelvo a insistir, cada vez que dejamos que el temor tome lugar en nuestro corazón, es como que nos soltamos de Dios. ¿Sí? Es lo que le sucedió a Pedro, cuando iba caminando, ¿sí? Y caminó sobre el agua, pero dejó de mirar al Señor y inmediatamente las olas, las circunstancias que eran reales, ¿sí? Se hundió. Y eso es lo que nos sucede a nosotros cuando dejamos de mirarlo a Él. Y es interesante como Dios nos habla con ternura. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No temas. Un padre hablándole a su hijo, no temas porque yo estoy contigo. Juan dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sí? Ese Padre es el que nos dice y te dice a ti en este día, no temas porque yo estoy contigo. ¿Te sientes débil? ¿Estás débil? Dice el Señor, yo te fortaleceré. ¿Sí? Yo te fortaleceré. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? Probablemente. Podemos a veces estar rodeados de gente y aún en familia y sentirnos solos. Porque la soledad no tiene que ver con el estar acompañado físicamente necesariamente de mucha gente. La soledad tiene que ver con un aspecto de nuestro corazón, de nuestra alma. ¿Sí? A veces hay mucha soledad y mucha orfandad en el corazón. Y podemos estar rodeados de gente cubiertos por la gracia, por el amor de Dios. ¿Sí? Estás a punto de caer, de perecer. ¿Qué dice el Señor? Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Se siente a veces como que ya va a caer. Bueno, el Señor dice, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. A veces, en lugar de confiar en Dios, ¿qué nos sucede? Nos enojamos. ¿Sí? ¿Te ha pasado? Esas cosas nos pasan a los seres humanos. ¿Sí? Nos pasan, nos enojamos con Dios. Le reclamamos a Dios. Dice el verso 11 y 12, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. O sea, no nos podemos avergonzar contra el Señor. O sea, no nos podemos enojar con Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra. ¿Sí? Esto es lo que le sucede a aquellos que se enojan contra el pueblo de Dios o con un hijo de Dios. Esta es la consecuencia. Ahora, ¿cuánto más a los que se enojan contra Dios? ¿Sí? Con un hijo o contra Dios mismo, cuando se enojan. ¿Sí? Yo creo que todos hemos tenido experiencias donde hemos tenido problemas, situaciones con otras personas que se han molestado con nosotros en el mundo, ¿sí? O hemos tenido conflictos y se enojan. Bueno, uno debe entender que se meten con el Señor. Y yo siempre digo el mismo ejemplo, y es así. Israel es el pueblo de Dios que escogió para sí, en la carne, por decirlo, ¿cierto? Como nación. Y la iglesia, nosotros, somos el Israel espiritual.
Y cuando alguien se mete con Israel, el celo de Dios, ¿sí?, está contra esa nación. Eso mismo, ese mismo celo de Dios que Dios tiene por su pueblo, Israel, Dios lo tiene por ti y por mí. Dios es celoso de sus hijos, ¿sí? Y Dios es el que juzga aquello que se hace en contra de los hijos de Dios. Isaías 45:9 dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Sí? Dirá el barro al que lo hizo: ¿qué haces? Esta es una forma de graficar a través del profeta, por medio del profeta Isaías, el Señor, este aspecto de qué insensato y qué poco productivo e innecesario es, o poco sabio más bien, enojarse con Dios. ¿Sí? ¿Por qué lo hiciste así, Señor? ¿Por qué me pasas por este proceso? ¿Por qué tú permites esta injusticia? ¿Por qué tú permites esto otro? Señor, ¿sí? Casi más o menos como cuando la gente escribe mensajes en el WhatsApp. Exijo explicaciones. ¿Sí? Pero Dios es Dios. Y si Dios dice y da la orden y establece la forma como Él quiere que nosotros hagamos y obedezcamos, debemos simplemente obedecer. Es más fácil, es más sencillo. ¿Qué va a pasar con aquellos que no confían en el Señor y se enojan? ¿Sí? Serán avergonzados. Nadie quiere ser avergonzado. ¿Sí? Es muy vergonzoso ser avergonzado. El Salmo 1 dice que aquel que confía en el Señor, ¿cierto? Bienaventurado, dice que su hoja será, ¿cierto?, como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, que su hoja no cae. Eso habla de estar cubierto siempre, de no ser avergonzado. ¿Sí? Adán, cuando pecó, ¿qué fue lo primero que experimentó? Que estaba desnudo. ¿Y qué le hizo? ¿Qué experimentó con esa desnudez? Vergüenza. Se escondió y se hizo ropa de hojas de higuera. No había sido muy cómodo. Era un poco abrasivo el ropaje. ¿Sí? Porque la vergüenza no es cómoda. No es cómoda la vergüenza. Pero aquellos que se enojan con Dios serán avergonzados. ¿Qué más? ¿Qué sucederá con aquellos que se enojan? Serán confundidos. Y eso uno lo ve a veces, lo ve en el ministerio, cuando las personas se molestan, se resienten con Dios, se confunden, terminan confundidos. Porque no puedes enojarte con Dios y no te puede ir bien si te enojas con Dios. Lo que Dios demanda de nosotros es que seamos humildes, que nos humillemos y le preguntemos y el Señor nos hablará y nos dará, ¿cierto?, respuesta a nuestra pregunta, a nuestra inquietud, a nuestra necesidad. Pero no podemos enojarnos con Dios, no nos va a ir bien. ¿Qué más sucede a aquellos que se enojan con Dios? Serán como nada. ¿Sí? Si se enojan con usted, en el mundo, alguien, esto aplíquelo, serán como nada. ¿Qué más? Perecerán los que contienden con él, perecerán. Y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Si alguien le hace la guerra a usted en el mundo, en su trabajo, el jefe, que sea, no la señora y el esposo, por favor, ni la suegra, dice el Señor, y cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Debemos orar. Muy importante, Dios es fiel y cumple sus promesas. Dios es fiel y cumple sus promesas. Fiel. Nunca se olvide de eso. Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Cuando éramos niños, y los que tenemos hijos, y cuando nuestros hijos eran pequeñitos, ¿cierto?, teníamos que andar de la mano con ellos, porque si no se nos pierden. ¿Sí? Se nos pierden. Cuando Isaac tenía como 2 años, Olger lo llevaba a la feria el día viernes, y en una oportunidad estábamos en Jofré, y una oportunidad Olger llevó a Isaac a la feria, y
y él estaba comprando y en un descuido, así, de esos descuidos que a todos nos ha pasado, se pierde el Isaac. Se perdió el Isaac y con Magali, yo me imagino la angustia que ellos experimentaron y empezaron a gritar, Isaac, Isaac, y gritaban los dos, corrían para allá, corrían para acá, la gente en los puestos gritando Isaac, y fueron como 5 minutos, deben haber sido como eternos para ellos esos 5 minutos. 2 años Isaac, 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 hasta que finalmente en un momento Isaac aparece por ahí, entre medio de un puesto. El líder, esa experiencia fue terrible, terrible para ellos. Se angustiaron, se les subió la presión, todo. Todos hemos tenido experiencia, y una vez también en el supermercado con Isabel nos pasó, es terrible, es terrible. Es terrible cuando un hijo se pierde, una sensación, uno se imagina lo peor. O sea, Dios nos guarde y nos libre de tener una experiencia así, los que tienen hijos más chiquititos, porque realmente uno se angustia porque uno piensa en toda la maldad que hay en este mundo y lo que podría suceder con ellos. Pero miren qué tierno es Dios, porque Dios, esto nos demuestra que Él es papá. Así como tú y yo tenemos hijos y tuvimos la experiencia de tenerlos chiquititos, sabemos lo que significa y lo importante que es tenerlos a ellos bien tomaditos, porque es una gran responsabilidad. Y Dios, a través de esta declaración que le hace al profeta, le está diciendo eso a Isaías. Así como un padre se preocupa de sus hijos y está atento a que no se vaya de tu mano derecha. Nosotros como papá, ¿cierto?, agarramos firme a nuestros hijos chiquititos, ¿no? Bien firme, ahí que no se muevan. Imagínense el Señor. Eso mismo, pero Él. O sea, eso nos debe dar una tremenda seguridad a nosotros. Estamos en las manos del Señor. Eso sí, si lo queremos aceptar, ¿sí? Nadie nos obliga. Uno decide estar en las manos del Señor o decir, Señor, no, yo ya estoy grande, así que déjame hasta aquí nomás. Hasta aquí llego con tu ayuda. Pero Él como Padre amoroso nos habla, ¿sí? Y nos habla en cada momento, como le habló a Isaías, nos habla a nosotros en este tiempo también. Nos habla con ternura, nos hace sus promesas para que nosotros confiemos y descansemos en Él. Tenemos al Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están con nosotros. La Trinidad. Tenemos al Señor en nuestro corazón. Y debemos saber que y tener claro que Dios ha hablado en innumerables ocasiones a la humanidad y a nosotros como pueblo, pero muchas veces, ¿qué sucede? Nosotros cerramos nuestros oídos y no queremos oír, ¿sí? No queremos oír. Así como Dios, a través del profeta Isaías, nos habla a nosotros, hoy Dios muchas veces nos habla, pero muchas veces también podemos cerrar nuestros oídos. Hebreos 1, del 1 al 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí Hebreos habla de los postreros tiempos. Los postreros tiempos comenzaron ya. O sea, nosotros hoy estamos viendo los postreros tiempos, pero los postreros tiempos es desde que Cristo asciende, comenzó. Hoy estamos más cerca que la línea de tiempo en la escatología, pero los postreros tiempos ya vienen de allá, desde que Cristo se manifestó, ¿cierto? Resucitó y ascendió a los cielos en el inicio del primer siglo, de la iglesia del primer siglo. Y dice, Dios nos ha hablado muchas veces, y de muchas maneras. Sabemos, Dios habla, puede usar, Él es soberano, y que Él sea soberano implica que Él usa todos los recursos. ¿Sí? Si el diablo está sujeto al Señor, Dios usa todo. Él es rey, Él es soberano. ¿Sí? Como alguien decía,
¿Sí? Todos los monos tienen que bailar. Él es el que manda, Él es el rey. ¿Sí? Sean píos, impíos, sean piedras, sean burros. Si Dios quiere usar a alguien, Dios lo va a hacer porque Él es Dios. ¿Sí? Él no está limitado, Él es soberano. Dios habló a su pueblo en muchas ocasiones, muchas oportunidades. Dice Hebreos 4, del 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Último punto. Jesús es nuestro sumo sacerdote, por lo tanto, Él se compadece de nosotros. Dios se compadece de nosotros. Si no hubiese sido así, no estaríamos aquí. El conocer al Señor hoy es por su misericordia, es su gracia que se manifestó en nuestras vidas. Porque creo que todos, algunos más, menos, muchas veces, o cuando Dios nos habló, no es que aceptamos inmediatamente el mensaje, ¿sí? Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios, a través de Cristo, ¿cierto?, muestra su amor, su gracia para con nosotros. Y es interesante lo que dice Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Yo pensaba en esto y decía, claro, los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento era una gran responsabilidad, su rol como sacerdotes de Dios, ¿sí? Era un trabajo, no era fácil, ¿sí? Primero ellos tenían que santificarse a ellos mismos para entrar en la presencia de Dios. Era un llamado especial de Dios dentro del pueblo de Israel para un grupo de personas. Pero aquí yo creo que es interesante lo que el Señor dice, porque dice que Él es un sacerdote porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él vivió en su humanidad, 100% hombre, la misma condición, la misma debilidad, sujeto a la misma realidad del cuerpo de nuestra humanidad. Por lo tanto, Él puede entendernos. Lo que Él dice ahí es que puede entendernos. Yo no sé si usted lo imaginó alguna vez cuando niño o no tan niño, pero yo recuerdo en algún momento alguna reflexión con respecto a esto de Dios, como diciendo, Dios, tú estás en los cielos, si es que estás ahí, tú eres, si eres quien eres, pero estás ajeno. Tú no tienes idea de lo que es experimentar lo que yo experimento, a lo mejor como niño, experimentar soledad, experimentar abandono, experimentar hambre, frío. Preguntaba y decía, Señor, ¿será que tú puedes entender lo que yo estoy sintiendo? O siendo joven, mis conflictos, mis luchas, mis penas, mis desilusiones, las experiencias de la vida, ¿sí? Situaciones de humillación, de menosprecio, porque tú estás allá en el cielo, ajeno. Pero la verdad es que Dios no es ajeno a eso, porque Él se hizo hombre como nosotros. Y por eso que Él es el único que puede entendernos. Puede entendernos. Por eso no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Él conoce tu realidad, conoce mi realidad, conoce nuestro corazón, conoce nuestras limitaciones. ¿Sí? Por eso que Él dice que se compadece, pero dice también, se compadece de nuestras debilidades. Estamos claros que tenemos muchas debilidades, pero dice también, ¿cuál es la invitación? Acerquémonos. Esto es importante, esto habla de una actitud, porque podemos sentirnos mal, podemos experimentar todo lo que experimentamos y estamos sujetos a sentir y a vivir en nuestra carne, en nuestra humanidad. Pero eso no nos puede separar de Dios. Por eso dice, acerquémonos. O sea, en nuestra debilidad debemos acercarnos a Dios. Pero a veces nos alejamos de Dios y nos enojamos con Dios. Pero no nos podemos alejar, no nos podemos enojar con Dios. No es buen negocio enojarse con Dios. Lo único que perdemos somos nosotros.
en este tiempo que debemos acercarnos a Él. Dice, pues, confiadamente. ¿Con qué actitud? Confiadamente. Pero si yo no he tenido y no he establecido una relación personal de padre a hijo con Dios, en la libertad que Cristo me da y me permite, entonces no me voy a acercar confiadamente. ¿Sí? Hemos visto, y probablemente ustedes lo hicieron, los papás, cuando nuestros hijos estaban chiquititos, los pusimos en una mesa y les dijimos, salte, salte, ¿cierto? ¿Lo hicimos? ¿Alguien lo hizo? ¿Sí? Y ninguno hizo, ¡eh! ¿Alguien hizo eso? ¿Sí? Que salte el niño y lo dejó caer al suelo. No se me ocurre que nadie haya hecho eso, ¿cierto? Nuestro hijo probablemente se lanzó y nosotros lo agarramos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque confiaba en nosotros, porque confiaba en su papá. Y eso es lo que Dios dice, que confiemos en Él. Pero a veces andamos prevenidos con Dios, como que Dios nos va a hacer la trampa, en qué minutos nos hace la zancadilla. Pero Dios es bueno y nos hace eso. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios, el favor de Dios, ese favor que no merecíamos. Y a ese trono Dios dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, el favor de Dios, aquel favor que no merecíamos. Dice, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Señor nos ayude en este tiempo a aprender a confiar en Él, a confiar en sus palabras, en sus promesas. No estamos solos, como veíamos inicialmente en Isaías. No temas, Isaías, porque yo estoy contigo. No temas, ¿sí? No temas, Claudio, Karen, Alejandro, Carolina, ¿sí? Todos los que están aquí. No los puedo nombrar a todos, pero cada uno de ustedes. No temas, porque yo estoy contigo. En lo personal, en lo individual, con cada uno y como familias. Dios está con nosotros. En este tiempo, Dios está con nosotros. Él es nuestro amparo. Él es nuestro pronto auxilio, nuestro amparo en las tribulaciones. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos guarda. ¿Sí? Pero si hemos aprendido a establecer esa relación que Dios quiere, de padre, de hijo a padre, entonces vamos a ser hijos que se van a acercar confiadamente y vamos a esperar lo mejor de nuestro Padre. Creo que todos los hijos, ¿sí? Sanamente, ¿sí? En una relación sana con su Padre, nunca van a esperar o podrían esperar que el Padre haga algo equivocado o algo indolente hacia su vida, hacia su persona. Y así también nosotros debemos confiar en nuestro Padre, que en estos momentos podemos descansar en sus promesas, ¿sí? En su palabra, en lo que Él ha prometido, en lo que Él ha declarado para este tiempo. Por último, ¿por qué debemos confiar en Él? Porque Él conoce, ¿sí? Nuestra condición. Él puede entendernos, vivió conforme a nuestra semejanza, ¿sí? Y podemos confiar en Él porque Él no tiene esa naturaleza caída que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una naturaleza caída, que estamos por fe, fuimos redimidos con la sangre del Cordero, pero esa redención también es en una permanente y una constante en la medida en que vayamos avanzando en nuestra relación con Dios hasta que sea perfecto y estemos con Él. Entonces, acerquémonos a Él confiadamente, confiando en que Él guardará nuestras vidas, guardará nuestras familias, que Él nos dice 365 veces, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, que no temamos en este tiempo. Este tiempo es un tiempo para ver la gloria de Dios, para ver la gloria de Dios en nuestras vidas, para ver su mano poderosa, para ver el sostenimiento de Dios, el cuidado de Dios en nuestras vidas. Que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos dé la disposición en nuestro corazón y trabajemos también cada uno en lo personal para confiar en Él, para no desmayar, para entender que su diestra siempre estará sobre nosotros para sustentarnos y para guardarnos. Aún en estos tiempos,
Y sabemos que los tiempos que vienen para el mundo no son mejores. Pero ¿qué nos ha dicho Dios? Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo tenemos a Él, lo tenemos todo, todo, todo. El Dios de la gloria, el que hizo los cielos y la tierra, es nuestro ayudador. Que Dios nos ayude y nos cubra con su sangre preciosa y que este tiempo podamos ver su gloria en nuestras vidas y en la vida de mucha gente que aún necesita ser alcanzada y necesita ser ganada para Él. Que Dios siga obrando y haciendo su perfecta y agradable voluntad en cada uno de nosotros. Bien, oremos. Oramos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, como darte gracias, porque tú eres ese Padre tierno, ese Padre amoroso, aquel que de una manera sobrenatural, extraordinaria, por medio de tu Hijo, Señor. Señor, tú te hiciste hombre en la persona de Jesucristo. Viniste en medio nuestro, Señor, para entendernos, para decirnos que tú no eras indiferente, Señor, a nuestra condición. Que tú, Señor, te compadeces, Señor, de nosotros, porque como dice tu palabra, Señor, tú nos miras y te acuerdas que somos polvo y nos miras con ojos de misericordia. Gracias, Padre, porque un día, Señor, enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para darnos vida. Y como tú lo declaraste, Señor, en Juan, y vida en abundancia. Señor, que estas promesas maravillosas que están en tu palabra, para afirmar nuestro corazón, para ayudarnos a descansar y a confiar en ti, Señor, y no vivir presos del temor, de la angustia, de la desesperación, en la cual vive el mundo que no conoce, que no te conoce, Señor, que no conoce tu palabra, que ignora muchas cosas. Nosotros, Señor, por tu misericordia, hemos conocido, hemos entendido las cosas y estamos en ese proceso. Padre, gracias, Señor, porque en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio aún de la tribulación, como dice tu palabra, Señor, tú eres nuestro pronto auxilio. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque esa es nuestra seguridad, esa es nuestra confianza. Señor, que en este tiempo podamos ver más patente que nunca, Señor, tu mano poderosa actuando sobre nuestras vidas. Pero no solo en favor nuestro, Señor, y de nuestras familias, sino también, Señor, para entender que tenemos una responsabilidad ante la realidad de este mundo. Entender, Señor, que somos llamados a ser profetas de este tiempo, hombres y mujeres dispuestos para llevar un mensaje de esperanza. Señor, tal vez como Isaías muchas veces tuvo que hablar, Señor, en tu nombre al pueblo y no era bien recibido, pero Él lo hizo, Señor. Porque eso no depende de nosotros, Señor. La reacción de la gente no es tema nuestro. Lo que tú demandas de nosotros es obedecer lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. A ser sal y luz de este mundo. A llevar un mensaje de esperanza. Un mensaje para que este mundo, Señor, se arrepienta. Para que las personas se arrepientan, así como un día nosotros lo hicimos cuando fuimos expuestos a tu palabra y por la acción sobrenatural de tu Espíritu Santo fueron redarguidos nuestros corazones, removidas nuestras conciencias. Así también, Señor, permítenos en este tiempo llevar un mensaje a muchos, Señor. Y especialmente en estos tiempos donde las personas
Señor, están llenas de temor por lo que vivimos, Señor, y por las cosas que aún desconocemos. Pero nosotros que hemos creído en ti, podemos estar seguros y confiados, porque eres tú nuestro Dios, eres tú el que... Gracias, Señor, por este tiempo. Padre, te doy gracias por cada una de las familias aquí reunidas en esta reunión. Señor, que tú, Señor, sigas hablando y por medio de tu palabra trayendo, Señor, el descanso, la paz, la quietud que necesita nuestro corazón y nuestro espíritu. Que ella esté sustentada, nuestra seguridad, nuestro consuelo, Señor, y nuestra paz en tu palabra, en tus promesas. Señor, yo te doy gracias por cada familia y bendigo cada familia, Señor. Por cada persona que se ha conectado, te doy gracias, Señor. Y te pedimos, en el nombre de Jesús, Señor, que tú sigas obrando. Señor, que cada día tú traigas movimiento y de esperanza a nuestro corazón, pero que también tú animes y muevas nuestro corazón a hacer tu voluntad, Señor, conforme al llamado que tú dejaste en tu palabra, Señor. La responsabilidad de ser profetas en este tiempo, pregonar tu palabra y el mensaje de salvación a aquellos que aún no lo conocen, aquellos que aún no han sido alcanzados. Padre, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre en esta tarde. A ti, Señor, damos la gloria, damos la honra, el poder y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.